La idea para la sesión de hoy, en primer lugar, es un agradecimiento, porque es el tercer año que estoy aquí, y la verdad es que siempre digo que es la mejor universidad de verano, y sí lo es, ¿no? Nos lo pasamos muy bien, y que sigan invitando a una mariquita hayekiana es muy importante, porque se deduce que hay pluralismo y hay tal, ¿no? En segundo lugar, a mí me ha tocado, un poco por las tertulias con José Ignacio, presentar acción política y grupos de presión, de dónde surgen las políticas públicas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, el resumen de la presentación, un poco tengo ese vicio quizás de los congresos, ¿no? Que a uno le obligan a ser, digamos, como muy claro en el resumen y tal. El resumen de la presentación es esta, ¿no? Grosso modo, en primer lugar, un bloque de definiciones en el cual se presentará qué es una política pública de un lado y qué es un lobby de otro. De la mano de qué es un lobby hablaremos también un poquito sobre grupos de presión. Luego el tema de la competición, la política entendida como competición, como proceso y no como estructura, que es como básicamente la solemos interpretar los politólogos. En tercer lugar, reflexionar un poquito sobre lo que a mí más me gusta, ¿no? Que es hacer Austrian Public Choice, intentar mezclar los elementos centrales de la Escuela Austriaca de Economía con ese Public Choice que el profesor Bastos critica tanto, pero que para entender la política como proceso a mí me parece tan útil, ¿no? Luego, la agenda, una reflexión sobre cómo se establece la agenda política, que yo creo que es central, y en último lugar, la conclusión. Obviamente hay elementos en este tipo de presentaciones que son importantes, ¿no? y que yo creo que es necesario presentarles por honestidad intelectual. Uno de ellos es la comprensión del poder. Hablar de política por fuerza es hablar de poder. Y claro, el poder hay muchas formas de interpretarlo. Hay individuos que lo interpretan de una manera más limitada. Me refiero a las enseñanzas del profesor Bastos, que han sido citadas en estos días, ¿no? Yo creo que en la primera de sus conferencias habló del poder como uso estricto de la fuerza, o sea, solo hay poder cuando hay violencia de por medio. Y luego, pues hay otros individuos que contemplan una visión más amplia de poder y que incluso mezclan esa visión de poder con el concepto de influencia. Influencia, en cierto sentido, como forma de poder, ¿no? Claro, ese concepto es más amplio. Evidentemente, la amenaza y la violencia forman parte de ese concepto, pero el poder adquiriría más formas, ¿no? Desde esos segundos autores y desde esa segunda definición. La persuasión sería poder, por ejemplo. Las formas de intercambio sería poder. En realidad, sería poder toda aquella situación en la cual las acciones de B responden a los objetivos de A. O sea, siempre que A manipula conductas de un actor B para que las acciones de B respondan a los objetivos de A, existiría una relación de poder. Sentido amplio, digo que poder o influencia, si lo quieren ver así. Y esto es central, porque al hablar de lobbies hablamos de influencia y hablamos de manipulación de la conducta. Los lobbies y los lobistas como profesión lo que hacen es influir en los centros de toma de decisión. Quizás a lo mejor para unos no es poder, sencillamente es influencia, para otros es poder, pero bueno, por honestidad es mejor aclarar las dos visiones, ¿no? A nivel de literatura, porque este es un campo para mí muy interesante, es un campo que interesa mucho a los autores del Public Choice, y que si ven, por ejemplo, la tercera referencia, el Elgar Companion, que es como una enciclopedia, pues hay un capítulo expresamente dedicado a lobbies, ¿no? Pero el tema de los lobbies no se cree que es un tema muy estudiado, por ejemplo, en el mundo español. No hay, que yo sepa, grandes textos en español escritos alrededor de los lobbies. Es un tema más anglosajón, ¿no? Y he puesto pues, unas referencias para todo aquel que encuentre interesante ese campo de estudio, porque, bueno, sin duda alguna sirve para entender la política como proceso, ¿no? Lionel Setter, que es la primera de las referencias, ese Art of Political Persuasion,
que es un texto hecho por un consultor. Setter es básicamente un lobista. Es un lobista británico que en un texto de unas 400 páginas expone cómo se hace lobby en el Reino Unido y cómo básicamente se puede manipular la conducta de determinados actores y te da técnicas para ello, ¿no? Luego hay una segunda referencia, más estadounidense, como ven ahí, University of Chicago, de Baumgartner y otros, es un libro colectivo que a mí me gusta mucho, es un texto sobre lobby y cambio político. O sea, cómo el profesor Bastos ya se está riendo y me está poniendo nerviosísimo. Sigue. Cómo los grupos organizados de presión afectan la agenda de política pública y cómo esa agenda de política pública alterada produce cambios dentro del sistema. Y luego, para aquellos que, bueno, quieran entender un poquito el lobby en la Unión Europea, que sí está, como todo en la Unión Europea, hiperregulado, el último libro de Cohen y Richardson, que es Lobbying in the European Union, Institutions, Actors and Issues, es un texto que describe muy bien cómo nace la gestión, digamos, de lobbies, que por supuesto es imperfecta, en la Unión Europea, porque bueno, ya saben que todos los que están en ciencia política saben más o menos el imán para lobbies, que es la Comisión Europea, ¿no? El monopolio sobre la iniciativa legislativa lo que hace es atraer un gran número de lobbies y bueno, sin duda, después de la ciudad de Washington, D.C., Bruselas es la ciudad con más lobbies del planeta, ¿no? Son 4 referencias, 3, digamos, muy particulares, la tercera señalada ahí muy generalista, que es la de Public Choice, porque si se acercan también al Public Choice y leen, por ejemplo, a Gordon Tullock, verán también que ese padre del Public Choice, junto con James Buchanan, también tiene muchos y muy buenos escritos sobre lobbies y grupos de presión. Un lobby y un grupo de presión no es lo mismo. Pueden dedicarse a hacer lo mismo, pero son cosas distintas. O sea, al final se suele jugar con 3 palabras un poco de manera muy irresponsable, ¿no? Movimiento social, lobby y grupo de presión. Aquí vamos a ser irresponsables en el uso de las palabras, pero hay que dejar claro que no son lo mismo, ¿no? El lobista al final es un especialista al interior del sistema, y es un especialista al interior del sistema para introducir una determinada agenda política. El lobista puede ser contratado por un grupo de presión, ¿no? Lo que pasa es que hay grupos de presión que tienen lobistas ya. O sea, como parte de su arquitectura, digamos, institucional interna, tienen a especialistas en el sistema para introducir agenda política, ¿no? Toda esa literatura, de una u otra forma, trata este tema. Claro, hay 2 conceptos clave en esta presentación: políticas públicas, en la cual es campo, disciplina, análisis de política pública, en la cual es especialista el profesor Bastos, y el lobbies, ¿no? Al hablar de política pública, yo tengo que decir que soy una rara avis, porque como estudié en Santiago de Compostela y recibí la materia con mi maestro, la idea es que no estudié lo que generalmente se estudia. ¿Qué se estudia? Se estudia esto y se estudia esto, ¿no? Se estudia como un análisis técnico de la política pública. La política pública es resultado de la evidencia científica, de la voluntad política, de la infraestructura social, y la política pública sigue un ciclo vital. Se puede estudiar la política pública como un ciclo vital, ¿no? En la cual una serie de expertos identifican un problema, justifican unas necesidades, formulan una intervención pública, la adoptan como política pública y con ello cambian y moldean la realidad social con base en el bien común. Eso es un poco lo que dice la teoría. ¿Eso es correcto o incorrecto? Correcto, no, es incorrecto, pero tiene una cosa que sí es cierta: entiende la política como proceso y no como estructura, que es un error muy típico en algunos interesados en política. La política es más un proceso que una estructura. Es una pelea buena, no problemática, entre abogados y politólogos, ¿no? Los abogados ven la política de manera más estructural, estudian arquitecturas constitucionales. El politólogo no, estudia más el proceso. ¿Qué actores hay? ¿Cómo juegan?
¿Cómo compiten entre ellos? ¿Quién ejerce más influencia o más poder sobre uno u otro? ¿Qué resultados producen? Y hay veces que, bueno, definitivamente existen problemas, ¿no? Hay veces que hay una clara divergencia entre el dicho y el hecho. Una clara diferencia entre el dicho y el hecho. Al bote pronto, ¿no? Todo el mundo piensa, si uno estudia la Constitución, la ley fundamental alemana tradicional ponía que el Bundestag, la Cámara Baja alemana, era el legislativo alemán, ¿no? Pero fruto del día a día alemán, la Cámara Territorial ha ganado peso legislativo y se le suele preguntar casi todo y tiene incluso una capacidad de, como esos conceptos que al profesor Bastos no le gustan, de veto player, ¿no? O sea, de George Sebelius y todos estos autores, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿el hecho cuál es? Si vamos a la Constitución, el sistema es unicameral, pero de facto, el proceso político cotidiano le hace bicameral y asimétrico. Ese tipo de cosas, bueno, son diferencias importantes, ¿no? Por eso que la política pública, aunque parece todo muy bonito y muy técnico, evidentemente los liberales creemos que no es así, pero entender la política como proceso y no como estructura es un avance, ¿eh? Lo que se supone que sucede es esto, ¿no? O sea, todos ahí negociando, ahora está de moda la palabra, están deliberando. Deliberando técnicamente qué es lo que más conviene, cuál es la prioridad social, ¿no? Y lo que en realidad sucede es esto, dos cabroncetes pegándose, porque en realidad pegándose y sin ningún tipo de escrúpulo. O sea, al final, cómo introducimos nuestra agenda es una cuestión conflictiva, es una competición. Y en cierto sentido, es importante el tema, voy a llevar el cronómetro, es importante el tema de las instituciones, que yo sé que a muchos no gustan, pero es importante. Hay muchos procesos competitivos con altas dosis de informalidad y hay procesos competitivos con dosis de formalidad. Hombre, al que es ajeno al sistema, le conviene más la competición formal que informal, porque se supone que a través de mecanismos de competición formal la información fluye mejor. Pero, desgraciadamente, el lobby se caracteriza por la informalidad. O sea, son muy pocos los países que regulan cómo hacer lobby. Entonces, como obviamente, y eso no significa que sea bueno la regulación, como no hay regulación, cada uno se busca la vida. O sea, por eso es una práctica, bueno, en la cual los buenos lobistas son muy valorados y cobran grandes sumas de dinero, porque en realidad hay que conocer muy bien el sistema por dentro, hay que saber muy bien qué tecla debo tocar para introducir mi política pública en la agenda y con ello moldear la realidad social. Entonces, la interacción entre institución formal e institución informal al hablar de este tema, el típico aporte de Douglass North, es muy relevante. Porque en realidad sí que en áreas con más formalidad suele fluir mejor la información. Yo creo que desde el liberalismo tenemos que dar respuesta a ese dilema, ¿no? Y yo creo que el dilema es un dilema de escala. Es verdad que en un estado como Estados Unidos la formalidad facilita el acceso a la información. Pero claro, Estados Unidos es un país de 300 millones de personas. Si viviésemos en microestaditos de 50.000 personas, no habría problema. La formalidad o la informalidad facilitarían igualmente el acceso a la información. Creo que es un problema de instituciones y cercanía de los afectados a dichas instituciones, no tanto un problema de regulación como nos quieren hacer creer, ¿no? Cuando se habla de lobbies, mucha gente lo que dice es necesario regularlos. A lo mejor la respuesta no es la regulación. ¿Qué es una política pública? Tema complicado, ¿eh? Tema complicado. Andrea y Edgar vimos esto discutiéndolo en clase 1000 veces, pero cuando uno va a los manuales de política pública es un delirio, ¿no? Política pública es todo y es nada, ¿no? Entonces, la definición de política pública es terriblemente relativa y suele ser constantemente instrumentalizada para responder a objetivos políticos de aquel que la pone en práctica. ¿Qué es política pública? Lo que a mí me gusta, y lo que no me gusta es una mierda, no es política pública, y listo. Entonces, al final, eso genera muchos problemas, porque, claro, los que estamos interesados en las ciencias sociales no tenemos una definición a la cual aferrarnos.
Definitivamente hay grandes nombres. Puse uno clásico y uno actual. Charles Limblom, que a Bastos le hace reír, lo adora. Y el último, es Michael Moran, que es un profesor, bueno, es como el jefe del último gran manual de política pública, de corriente dominante, obviamente, que es el publicado por la Universidad de Oxford, ¿no? Que es un manual que, a mi juicio, tiene capítulos muy buenos. Sobre las definiciones, pues ahí pongo varias, ¿no? La más general, aquello que el gobierno decide hacer o no hacer, es política pública. La más, digamos, legalista, si lo queréis ver así, leyes, ordenanzas locales, decisiones, bueno, todo aquello que en cierto sentido impone el Estado. La de Lloyd Prewitt, que es como cliché, por cierto, aunque no lo parezca, el profesor Bastos tiene un texto citando esta definición, antiguo, hablando de que, bueno, es una decisión formal caracterizada por una conducta, digamos, comprometida y repetitiva de parte de aquellos que ejecutan, pero también de parte de aquellos que se ven afectados, ¿no? Cierta retroalimentación y dinamicidad. Pero, como ven, hay pluralismo, ¿no? Yo creo que para aclarar sería mejor desglosar el concepto. Al final, toda política pública implica decisiones políticas y asignación de recursos. Toda política pública implica eso. Una decisión que emana, obviamente, de los tomadores de decisión y que implica recursos, implica distribución de recursos. Tengo que quitar a alguien, principio de agresión, coactivamente, para dar a otro. Es así. Toda política pública se inscribe en un marco general de acción. En realidad son como muñecas rusas, como matrioscas, ¿no? Una política pública suele estar dentro de una concepción y una visión más amplia, ¿no? Tiene un público, definitivamente tiene beneficiarios y tiene perjudicados. De hecho, en los mapeos hay que registrar, aunque no lo parezca, quién va a salir afectado por la medida. Y, por último, define metas y objetivos, aunque no cumpla ni las metas ni los objetivos, ¿no? Ahora los lobbies. Esto de los lobbies es un tema que muchas veces los de izquierdas instrumentalizan, ¿no? Es que somos esclavos de los lobbies y malditos lobbies, malditos grupos de presión. Yo soy de los que cree, y me imagino que hay mucha gente aquí presente que también está a favor de esa visión, no puede haber política sin lobbies. No puede haber. O sea, si entendemos la política como proceso, independientemente de la forma política en la que juguemos, existirán lobbies. O sea, siempre existirán actores que, como dice la definición, intenten influir en los tomadores de decisión para introducir mi tema como algo prioritario en la agenda política. No puede haber política sin lobbies. Es inherente, forma parte del ADN. Y aunque pongo en el punto 2 ADN democrático, esto del lobby va más allá de que haya democracia o no democracia. Es inherente al proceso político. Toda comunidad compleja tendrá grupos de interés y tendrá individuos o grupos de individuos que presionarán al sistema para poner sus medidas como prioritarias frente a otras. Entonces, no sé, este tema que parece tabú, de facto, no debería ser tabú. O sea, deberíamos hablar abiertamente de los lobbies y no es algo que se toque abiertamente, ¿no? Pero, como digo, lobbies los hay en todas partes, no solo en sistemas democráticos. O sea, Kim Jong-un, nuestro gordito favorito, nuestro gordito totalitario favorito, tiene lobbies. Claro, y hay gente que le influye para que la acción de gobierno vaya hacia un lado o vaya hacia otro. Raúl Castro sufre la acción de los lobbies y de los grupos de presión. Son otros grupos de presión, son otros tipos de lobbies, no son transparentes, no los conocemos, pero de facto existen. Y eso es algo que hablábamos con Paco ahora en el desayuno. Muchas veces no sabemos de verdad quiénes son los que tienen el poder de influir, los que tienen la capacidad de influir. Hay que estar muy empapado en el sistema para conocer a esos. Pero definitivamente parece que la política pública, parece que esas decisiones que implican, asignación de recursos,
que se inscriben en un marco general de acción y que van dirigidas a un público, surgen de ese juego competitivo de lobbies y no de análisis técnicos y no de, digamos, diagnósticos de necesidades objetivas. No parece que eso sea lo relevante. Lo relevante parece que hay que fijarse en cómo actúan los individuos al interior de la estructura institucional, del sistema, ¿no? Influencia. ¿Cómo se puede influir? Se puede influir de muchas maneras. Ese es el problema que señalaba al principio, por honestidad intelectual, del poder, ¿no? ¿Qué es poder? Si solo es violencia o si es algo más amplio que la violencia, o si es mejor hablar de poder e influencia y separar, ¿no? Pero la idea es, se puede influir en el proceso de diseño. Típico, cómo funciona la Comisión Europea. Los lobbies le llevan la política pública hecha. Solo la tienes que mover políticamente. Yo te hago todo. Aquí tienes el documento. Puedes hacerlo también a través de una pelea en cuanto a justificación de necesidades se refiere. ¿Cómo vendemos frente al público la necesidad de una política pública? Justificando que dicha acción es prioritaria. Entonces ahí entran cuestiones asociadas al marketing, cuestiones asociadas a la comunicación, cuestiones asociadas a la búsqueda de alianzas, pero de facto el apartadito de justificación de necesidades es fundamental si lo que queremos es vender, Implementando y evaluando también de facto podemos influir. Lobbies y grupos de presión. Decíamos que el lobista es aquel individuo que introduce en el sistema el proyecto. Muchas veces el grupo de presión contrata al lobista. Ejemplo cliché, Estados Unidos, ¿no? Es evidente que hay una industria alrededor del lobby. La evidencia empírica sugiere que en Estados Unidos hay más de 200.000 lobistas. Obviamente en Bruselas las cifras en organizaciones, porque ahí se registra a través de organizaciones, pero se supone que 50.000, 60.000 lobistas. Y Lionel Setter, que es un autor que habla estrictamente en su libro del Reino Unido, dice que en la industria del lobby hay empleadas unas 35.000 personas. O sea, sí hay negocio alrededor del lobby. El lobista tiene su oficina y te dice, dame ese proyecto, me pagas N cantidad de dinero y yo la coloco en el Estado, ¿no? Y te informo si tenemos probabilidades de éxito o no. Pero como decía, hay organizaciones que estrictamente son grupos de presión y lobbies. Siempre pongo el ejemplo, y los que han recibido pues, alguna sesión conmigo lo saben, de Greenpeace, ¿no? Greenpeace es el típico que, joder, es una máquina política de primera, ¿no? Y además tiene un discurso poderosísimo, ¿no? No quiero dinero público, porque hay que salvaguardar la independencia, pero jodo a todo político imponiéndoles mi agenda siempre que puedo. Entonces, en realidad hay mucho juego ahí. Pero suelen ser los grupos de presión de dos tipos, ¿no? En la organización no gubernamental, de verdad, no la falsa, tipo Greenpeace, que juega el juego introduciendo agenda ecologista, o, por el otro lado, los buscadores de rentas cliché. Gran parte de la acción del lobby está dedicada a obtener renta. ¿Qué es un rentista? Típico concepto, Public Choice, también Gordon Tullock o Mancur Olson hablan de ellos. ¿Qué es un rentista? Bueno, un rentista es aquel que presiona a la estructura del Estado para recibir una renta privada. Paco habló de ellos en varios, puede ser un privilegio legal, como el órdago de los puestos en herencia, o puede ser directamente un subsidio, como los subsidios agrarios, ¿no? O sea, al final hay determinados grupos de presión, generamos tensión al interior del sistema y esa tensión al interior del sistema produce que nos caiga dinero, ¿no? Y ese dinero, bueno, pues beneficia a todos los miembros, ¿no? ¿Es útil esta diferencia? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. No es lo mismo un sindicato o una empresa mercantilista que lo que buscan son básicamente rentas para sus socios, para sus afiliados, que el tema Greenpeace. Por eso es más jodido de atacar el tema Greenpeace. Porque claro, el tema de Greenpeace es muy difícil, porque en realidad ellos quieren imponerte la agenda, pero ellos no quieren, yo no quiero puestos políticos, no, yo no quiero ensuciarme con la política.
pero hacen política constantemente. Yo no quiero dinero público, pero en el fondo obtienen renta. Es otro tipo de renta, es renta política. Obtienen capital político, obtienen legitimidad para exportar el modelo y su acción de presión a lo largo y ancho del planeta. Y al final eso tiene un rendimiento económico, porque un tipo en Noruega, que gana un montón de pasta, dice, voy a donar 1.500 a Greenpeace, para que sigan jodiendo, que se lo merecen. Y donan y siguen generando esa bola de nieve y esa agenda ecologista. Pero son dos cosas distintas. Una es el buscador de rentas tradicional, aquí siempre pongo a las asociaciones de empresarios y a los sindicatos, porque de facto políticamente son lo mismo. Rentista, sobre todo ese empresario mercantilista. No hablo del empresario, el empresario que hasta cierto punto está a favor de competir en un mercado abierto. No, hablo de aquel que presiona al político para que el político favorezca su estatus. El típico empresario, pues, que al final pide un privilegio legal, ¿no? Asociamos el lobby a esto, ¿no? A un tipo que nos amenaza y que nos presiona, o que nos da dinero. Pero creo que es importante tener en cuenta esto también. No todo lobby es ofensivo. Hay lobby defensivo. Y yo creo que eso dentro del liberalismo no se tiene tan claro. Pensamos que los lobbies solo son ofensivos, pero hay lobbies defensivos. Se pueden articular estrategias para infiltrarte en el sistema y protegerte. Definitivamente, si eso no tiene lugar, la débil estructura de derechos y libertades que existe va a desaparecer. O sea, la presión política y el tener especialistas en el sistema que sepan qué teclas hay que tocar puede ser utilizado para obtener una renta y un privilegio, pero también puede ser utilizado para defender un sistema de derechos y libertades. Y eso es otro tipo de lobby. No todos los lobbies son ofensivos, no todos los lobbies buscan extraer una renta y beneficiarse. También hay lobbies defensivos. Oye, ese quiere buscar una renta y beneficiarse y eso está mal. Esa política es liberticida y denunciar eso, ¿no? Entonces, el lobby tiene como dos caras que obviamente son importantes, ¿no? Y aunque suene idealista y romántico, el lobby defensivo puede hacer mucho por la construcción de una sociedad abierta. Y yo creo que hay ejemplos varios de que lobbies de naturaleza defensiva que articulan estrategias de presión sobre el sistema para defender las libertades han hecho bastante por el mundo en el que nos toca vivir. Bastos se ríe, pero el Institute of Economic Affairs... Claro. El Institute of Economic Affairs ha hecho un montón de cosas por la libertad y en cierto sentido es un instituto que juega y participa del sistema, presionándolo, sabiendo qué teclas hay que tocar, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Bueno, todos los lobistas en cierto sentido hablan de estas cuestiones, ¿no? Cuando se habla de formalidad, cuando se habla de informalidad, pues aquello es la guerra de todos contra todos, es anárquico, totalmente anárquico, pero cuando se habla de formalidad, parte de la presión política y parte de la acción del lobby implica comunicación. ¿Por qué? Porque hay que explicar muchas veces, y sobre todo en sociedades complejas y plurales, hay que explicar por qué la prioridad es prioridad. Es evidente, ¿no? Hay medidas de política pública que disfrutan de mucha legitimidad y medidas de política pública que no disfrutan de legitimidad. Entonces es necesario vender, digamos, para obtener apoyo de parte de la ciudadanía. Esto es del segundo manual que les recomendé, del de Chicago, de los estadounidenses. Dicen que en cuanto a comunicación se refiere, hay que dejarse guiar por estas cuatro cuestiones. En primer lugar, emotividad. Hay que vender emociones. Al final es un poco de marketing y de publicidad, ¿no? Emoción. En segundo lugar, cotidianidad. Utilizar palabras complejas como las que utiliza Rejón, esas son hacia adentro. Pero hacia afuera hay que hablar un lenguaje cotidiano. Claro, hacia adentro son muy sofisticados y complejos. Hacia afuera hablan el lenguaje de la calle, ¿no? En tercer lugar, divulgar. Sí es bueno educar y sí se puede educar. Y en cuarto y último lugar, generar confianza, ¿no?
no se puede moldear, digamos, la agenda de política pública sin esas 4 herramientas, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar nuestra comprensión sobre los lobbies? Pues aquí es donde a mí me gusta hablar mucho del Austrian Public Choice, ¿no? Hay una revista que me imagino que muchos aquí conocen, que es el Review of Austrian Economics, y es una revista muy interesante, en la cual, pues, bueno, los mandamases son profesores de la Universidad George Mason, Peter Boetky, Eduard López, y queda toda esta gente, y tienen un número especial, que ya tiene tiempo, es un número de 2002-2003, dedicado a la fusión de Escuela Austriaca y Public Choice. Es uno de mis números favoritos de la revista, ¿no? Son varios artículos dedicados a eso, ¿no? ¿Por qué creo que es útil, no? Bueno, por muchas razones, ¿no? En cierto sentido, está en la siguiente diapositiva, pero vamos a reflexionar primero. En cierto sentido, porque conectan muy bien ambas corrientes, ¿no? O sea, cuando uno habla de Public Choice y habla de Escuela Austriaca, como que, bueno, incluso profesores como Adrián Rabier dice que en términos políticos el Public Choice es la expresión de la Escuela Austriaca. Yo no creo que sea estrictamente así, porque cuando vemos la revista de Public Choice, que la Public Choice Society tiene una revista, vemos mucha matemática, vemos mucha cuantificación, pero todavía quedan esos artículos así con olfato austriaco muy buenos, ¿no? ¿Qué características tendría ese Austrian Public Choice? Esas 4 que pongo ahí. Individualismo metodológico, al final son los individuos los que actúan, no son los colectivos, y más en el tema, si queremos estudiar grupos de presión, es fundamental tener claro eso, ¿no? O sea, hay unas pequeñas élites que son las que saben manipular el sistema para que éste responda a sus intereses. En segundo lugar, ver la política, como lo ven los autores de Public Choice, como un ejercicio de intercambio. En cierto sentido, la política implica negociación e intercambio. En tercer lugar, la subjetividad en las preferencias. Al final, cada uno obtiene beneficios de distintas maneras. El beneficio no es igual para todos. Y por último, ser conscientes de que el conocimiento está disperso y de que la información es imperfecta, que muchos autores de Public Choice, sobre todo los textos clásicos, ¿no? Anthony Downs, Teoría Económica de la Democracia, asume cuestiones como información perfecta y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ven la acción política las dos escuelas? Que es un tema que a mí me parece muy interesante. La escuela austríaca, digamos, la primera escuela austríaca, digamos, estoy pensando en las vacas sagradas, ¿no? En Mises y en Hayek, ¿no? Tiene una actitud naif respecto a la política. O sea, ese punto de los austriacos, sobre todo Hayek y Mises, ven la política y ven los problemas asociados a la política como un problema de conocimiento. Las intenciones de los políticos son buenas, tienen mucho optimismo antropológico, creen que el ser humano actúa de buena fe, pero los resultados no son los deseados. Pero no es porque sean malas personas, es porque sencillamente se equivocan, no tienen los conocimientos suficientes de economía, y el hecho de no tener los conocimientos suficientes de economía provoca que cometan errores. Entonces, para los austriacos hay una divergencia entre resultados deseados y resultados obtenidos, pero es por una cuestión de conocimiento. ¿Cuál es la solución? Hacer que conozcan. Si conseguimos que los tomadores de decisión adquieran conocimiento, las políticas públicas serán buenas y la sociedad libre estará asegurada. ¿Qué dice el autor de Public Choice? Eso no es así. Las personas son malas. Las personas, y más los políticos, engañan. Y el Public Choice, y Buchanan, bueno, obviamente cuando va a Italia, ¿no? Aprende de los hacendistas italianos, que era gente así. Claro, Buchanan tenía una concepción weberiana de la administración. O sea, la máquina funciona, obedece órdenes, y el italiano le dice, este tío no tiene ni puta idea. O sea, claro, los italianos acostumbrados a burocracias italianas dicen, estos tienen intereses propios, estos van a engañar, estos no saben qué es una prioridad, salvo la que responda a sus intereses. El Public Choice ve una divergencia entre intención anunciada e intención deseada. O
sea, una cosa es cómo el político justifica la incorporación de la medida y otra cosa es lo que de verdad desea el político. Esa concepción entre escuela austríaca, digamos, clásica y public choice es muy importante. Y bueno, muchas veces la escuela austríaca toma la decisión de automáticamente destruir el Estado. Entonces acabó este dilema. Claro, o sea, Hans Hermann Hoppe y todos los últimos lo que dicen es, efectivamente, puede que los del public choice tengan razón, entonces como tienen razón, lo mejor es destruir el Estado y punto. Es una posible solución, pero es una solución que no sabemos si anticipa bueno, una forma de convivencia mejor, ¿no? Pero es una respuesta al dilema. El public choice ofrece una visión no romántica de la política. Entonces, si tenemos una concepción no romántica de la política en la cual la probabilidad de que nos mientan los políticos es elevadísima, la actitud que tenemos que tener es de desconfianza absoluta, de sospecha, de búsqueda de información. Entonces parece que el enfoque es muy útil no solo para conocer cómo actúan los lobbies, sino para conocer para tener una buena teoría sobre el intervencionismo. El Austrian Public Choice podría servir para desarrollar una buena teoría en ese sentido, ¿no? Claro, siguiendo la lógica de estos autores, es evidente que la política pública es resultado de un proceso competitivo entre estos tres bloques de actores: políticos, burócratas y grupos de presión. Políticos, burócratas y grupos de presión entran en una pelea encarnizada para ver quién ejerce más influencia y, obviamente, fomentar o implementar una agenda política, ¿no? No hay tal cosa como prioridades técnicas, no hay tal cosa como prioridades de naturaleza social. Es que la sociedad necesita esto, no hay tal cosa. Hay un resultado, la política pública es resultado de un juego competitivo encarnizado entre actores y lo que deberíamos de conocer es quiénes son esos actores y en caso de que sus acciones tengan pues, efectos liberticidas, cómo neutralizar a esos actores. O sea, solo hay que, la técnica es mapear y de facto neutralizar si es que se puede. ¿El resultado qué es? El resultado es este punto. Llámenlo poder o llámenlo influencia. El resultado en una agenda política depende del poder relativo de los jugadores. El resultado de toda agenda política depende del poder relativo de los jugadores. Solo tenemos que saber quiénes juegan. Y muchas veces, y eso es el problema, no tenemos acceso a la información de los jugadores. O sea, todos somos conscientes de que la legislación en la Unión Europea es resultado de este juego. Sin embargo, no sabemos quiénes juegan. Por eso, en la Unión Europea, cuando se le critica, y aunque yo tengo una posición así floja respecto al Brexit, uno de los defensores del Brexit tenían razón en una cosa: es una agenda impuesta, carente de total transparencia, por unos tecnócratas y por unos grupos de presión a los que no conocemos. O sea, nos vienen básicamente introduciendo legislación y legislación y legislación, legislación marco, sin que yo sepa y conozca quiénes son los jugadores. ¿Es eso legítimo? Pues yo creo que no es legítimo. O sea, es evidente. Soy mariquita hayekiano, no tonto. O sea, quiero decir, o sea, es evidente que hay una imposición de un sistema carente de información transparente que afecta la convivencia entre individuos, porque te imponen una agenda política, ¿no? ¿Dónde se compite? Públicamente se compite aquí. Privadamente no lo sabemos. Es así de sencillo. Públicamente la competición es de retórica y de oratoria y públicamente es en medios de comunicación, justificación de necesidades. Privadamente no lo sabemos. Hay estudios que te dicen más o menos cómo se hace política, pero bueno, hay de todo, ¿no? Hay algunos que asesinan, otros no asesinan, bueno, todos sabemos, ¿no? Obviamente una cosa es clara, donde más, esto es un término que no le gusta al maestro, pero yo lo utilizo, donde más policentricidad exista, donde más grupos de poder haya, es más difícil imponer una posición. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, House of Cards.
Los que sean fans de la serie observan una cosa con total nitidez. Frank Underwood es un psicópata. Es evidente que es un psicópata. Es un tipo que no tiene escrúpulos y que mataría más de lo que mata. Mataría más de lo que mata. ¿Por qué no mata más de lo que mata? Porque tiene miedo. Calcula y sabe que hay... No hablo de división de poderes republicana, esto no se trata de una división de poderes formal. Sabe que hay jugadores que de verdad amenazan su posición. Y como sabe que hay jugadores que de verdad amenazan su posición, mide sus acciones, calcula sus acciones para no irritar demasiado a otros jugadores. Y eso es política. Los espacios policéntricos, con jugadores fuertes, con poder e influencia, te vacunan más ante medidas liberticidas. Bueno, claro, si hay jugadores que creen en la libertad. Si ningún jugador cree en la libertad, estamos condenados. Pero el punto es claro, Frank Underwood lo frena, aunque algunos no lo quieren reconocer, el sistema. A Frank Underwood lo frena el sistema. Y tiene problemas para frenarlo, porque el tipo no tiene escrúpulos. Pero ese pluralismo es lo que en cierto sentido, a veces, no digo siempre, controla a la bestia, ¿no? Los mapeos de actores es la típica técnica que se hace en política pública, ¿no? Y el mapa de actores es una buena herramienta. Yo creo que desde think tanks y otro tipo de organizaciones deberíamos estar más comprometidos con esto, ¿no? Muchas veces se habla del sistema político español o del sistema político guatemalteco o de cualquier otro sistema, ¿no? Y desde el liberalismo no somos tan conscientes de quién es quién dentro del sistema. Y el hecho de que como liberales no seamos conscientes de quién es quién dentro del sistema nos hace vulnerables. O sea, porque claro, aquí hay una posición que para mí es importante, ¿no? Hay dos tipos de liberal, ¿no? El que se quiere embarrar justificando estaditos y el que es más ortodoxo diciendo eso es una basura. Los dos son útiles, por supuesto. Por supuesto, las posiciones anarcocapitalistas desplazan el centro. Nosotros vivimos en un entorno social en el cual la mayoría de los ciudadanos tiene un posicionamiento político, disfruta de una cultura política. ¿Cómo se desplaza ese centro? El centro es desplazable. Lo que antes no era aceptado, ahora sí lo es. Por ejemplo, la unión entre homosexuales, si preguntamos hace 30 años, no formaba parte del centro político. Ahora forma parte del centro político y la mayoría de ciudadanos, con sus peculiaridades, bueno, acepta esa norma y lo ve como algo bueno. ¿Cómo se desplaza ese centro? Hombre, necesitamos intelectuales radicales y ortodoxos, buenos derechones, que ayuden a desplazar el centro. Pero también necesitamos gente que una vez se produce ese desplazamiento del centro, juegue dentro del sistema para hacer tangible lo que se necesita para construir una sociedad de personas libres. Entonces, en ese sentido, el mapeo es clave. Y muchas veces no tenemos buenos mapeos. Cuando nos pregunta, ¿quién manda en el Congreso de los Diputados en Madrid? Mucho de la respuesta del mundo liberal es, no lo sé. Y otra respuesta es, no me importa. Bueno, pues si no te importa, te van a joder. Eso sí es simple. O sea, si todo el juego competitivo está compuesto por estatistas, emigra. Porque van a hacer un Estado más grande y más fuerte. Y no va a haber mecanismos para controlarlo. Bueno, a no ser que nos vayamos al monte con fusiles y tal, que también es otra opción. No muy recomendable. Hay que tener claro una cosa. Habló el profesor Bastos de este señor, que quiero yo mucho, Robert Michels, es la única ley que hay en ciencia política, entonces hay que publicitarla, ¿no? Que es la ley de hierro de la oligarquía. Al final, lo queramos o no, la política es un juego competitivo entre élites. Yo sé que Pablo Iglesias habla de horizontalidad y de democracia participativa, pero él no quiere abandonar la dirección del partido. Y no la va a abandonar, va a cortar la cabeza de quien sea necesario para mantenerse ahí. Porque la política es un juego competitivo entre élites. Y muchas veces se instrumentaliza a la gente para posicionar en la agenda los problemas de unos y de otros.
pero es una mera instrumentalización. Al final los tomadores de decisiones son pocos y hay que ser conscientes de mapear a esos pocos, ¿no? Y claro, Robert Michels, en cierto sentido, pues fue uno de los papás en ese sentido. Un consejo, ¿no? Todos dentro del sistema buscarán eso. Todos buscarán mejorar su renta, todos buscarán mejorar su estatus y todos intentarán aumentar su poder o su influencia, si no queremos poder dentro del sistema, ¿no? Es una cosa que, bueno, que se anticipa, ¿no? Y la agenda, pues hay casos muy exitosos de lobby, no sé cómo voy, 45, ya no me queda nada. Hay casos muy exitosos de lobby. Las feministas han conseguido introducir prioridades. Los colectivos gays también han tenido mucha capacidad de presión en el sistema, lo han hecho bien. Son gente que se ha movido políticamente y que ha posicionado en la agenda lo que ellos consideran necesario. ¿Es legítimo eso? Pues yo creo que pues sí, ¿no? Como dice el profesor Bastos, no han apuntado a nadie con fusiles y tal. El problema es que algunas agendas van a favor del liberalismo, otras no. Otras son muy liberticidas. Bueno, las cuestiones feministas, aunque hay muchas mujeres aquí, pero no es por ir contra la mujer, pero la agenda feminista tiene, en temas de discriminación positiva y todo eso, tiene cuestiones terriblemente liberticidas, ¿no? ¿Cómo dejar de ser víctimas? Pues yo, como soy medio activista, yo siempre utilizo esta frase, ¿no? Que es la de Jefferson, ¿no? O sea, al final, si entendemos la política como un proceso, solo se puede defender una sociedad abierta peleando constantemente. No hay otra solución. Todo lo demás es una concepción estática de la política. Decir que una forma política particular va a salvaguardar la libertad, para mí es un error. Porque si entendemos la política como un proceso dinámico, siempre estamos sujetos al cambio. Entonces, siempre hay que estar activamente comprometido con la defensa de la libertad. No queda otra, desde mi punto de vista. Por eso es importante el tema de internalizar todo lo que es el lobby y de entender que la política pública al final no va de prioridades, va de un juego de poder. No hay tal cosa como una prioridad técnica, hay que jugar el juego de tronos. Y si no juegas, pues te van a ganar, ¿no? Ahora, yo creo que la solución no es la regulación de los lobbies, que es lo que, por ejemplo, en Estados Unidos o en Bruselas se ha hecho, ¿no? Ahora no recuerdo el nombre del comisario que habilitó la oficina de lobbies. Profesor, ¿se recuerda? Que era estonio, creo. Era un señor de bigote, ahora no me acuerdo. ¿Alguien estudia estudios europeos? ¿No? Un comisario, o sea, la oficina de registro de lobbies en la Unión Europea es del 2009, o sea, esa es muy joven, esa política pública, ¿no? Está regulado, o sea, el registro es voluntario y básicamente, bueno, pues hay responsables empresariales e individuales de los lobbies y uno puede acceder al lobby, incluso puede acceder a los regalos que se entregan a los comisarios, siempre y cuando los regalos tengan más de 350 euros de valor, entonces todo ese tipo de cosas se puede acceder. ¿Es una papanatada? Yo creo que sí. Porque al final siempre va a haber informalidad, siempre va a haber asimetría de información. Yo creo que más que regular, de lo que se trata es de modificar la estructura de toma de decisiones dentro del Estado. Y eso pasa por acercar esa estructura de toma de decisiones a la gente. Sé que se van a reír, pero estaditos chiquititos, con estaditos chiquititos, o sea, con comunidades pequeñas, con federalismo fiscal, 8.500 municipios responsables fiscalmente, es más fácil neutralizar a los lobbies. Es más fácil competir dentro del sistema. Y de facto, si no nos gusta la comunidad que se está construyendo, es más fácil salirme de esa comunidad y pasarme a otra. Entonces, en realidad, eso de que hablaba Hirschman, que seguro que al profesor Krause le encanta, de lealtad, voz y salida, en comunidades pequeñas es más factible, ¿no? Entonces, quizás el debate desde el punto de vista liberal sería apostarle a una mayor descentralización. Entonces, microestados, ciudades libres. Repito que el anarcocapitalismo, pues claro, sería una solución, ¿no? Yo creo que una comunidad anárquica, yo la veo muy utópica todavía, pero en realidad sería una posible solución para resolver esta cuestión, ¿no? La importancia de la organización, ¿no? Pongo aquí varias organizaciones.
son organizaciones, think tanks, Liberty Fund, que es una cosita más pequeña, pero también muy influyente en el mundo de las ideas de la libertad, la propia universidad en la que trabajo, que bueno, tiene una agenda pues, evidente en su misión, construir una sociedad de personas libres y responsables. Entonces, obviamente, son organizaciones que juegan el juego, unas con más intensidad y otras con menos intensidad, pero un poco la presentación lo que pretende es motivar un mayor activismo en pro de la libertad. A mí, yo soy muy pragmático y yo soy de los que sí se ensuciaría las manos en el Estado. Yo no tengo problema con los anarcocapitalistas, además de las bromas. Tengo muchos amigos, mi maestro es un anarcocapitalista convencido. El punto es, todos remamos en la misma dirección. Pero, evidentemente, hay que ser activos, porque si no somos activos en medios, en universidades, en think tanks que proponen medidas de política pública, esa sociedad que, bueno, todos defendemos, esa sociedad en la que se respeten los contratos establecidos libre y voluntariamente por individuos, esa sociedad en la que nuestros derechos como personas estén fuera de toda duda, no se va a lograr si no participamos y competimos. La lucha continúa, así que a luchar. Muchas gracias. ¿Cómo quedó? Buenos días. Buenos días. Un anarcocapitalista. Profesor Luiña. Yo le quería hacer un comentario, una reflexión. Usted ha igualado los sindicatos y las asociaciones empresariales, sí. Pero a mí se me ocurren ejemplos, por ejemplo, de asociaciones empresariales que defienden posturas que obviamente les benefician a ellos, pero también benefician al resto de la ciudadanía. Se me está ocurriendo el caso de, por ejemplo, en mi región, de la lucha contra la ecotasa, o también estaba recordando los notarios cuando pedían que ellos pudiesen realizar matrimonios, o sea que benefician a ellos, pero también benefician al resto de la ciudadanía. Sí. Yo, bueno, por eso paré, porque me di cuenta que según iba hablando, iba diciendo, la estoy cagando. No. El empresario mercantilista. Una cosa es el empresario que busca rentas, privilegios legales, por ejemplo, para un sector productivo. En América Latina dirían el empresario cepalino, ¿no? El que busca protegerse. Y otra cosa es el empresario que efectivamente a lo mejor propone medidas que tienen como consecuencia un beneficio para todos los miembros de la comunidad, ¿no? Claro, es lobby defensivo, claro. Efectivamente. O sea, una cosa es el lobby ofensivo y otra cosa es aquellos empresarios que juegan dentro del sistema, pero juegan para defender, no para atacar, ¿no? Ni obtener un privilegio. El lobby defensivo, yo no sé cuántos papers hay sobre lobbies defensivos, pocos, por no decir ninguno. Es un campo de investigación muy interesante en ese sentido, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por la presentación. Realmente no pude estar más de acuerdo con todo lo que dijiste. Tengo un comentario y una pregunta. En cuanto al comentario, tú cuando decías, bueno, ¿cuáles son cómo ven la política, la escuela austríaca y también el public choice? Y cuando explicabas lo de public choice, decías, claro, es que el public choice ve al político que es malo, lo mencionaste. Y realmente el public choice no creo que lo ve malo, o sea, lo ve dentro de un contexto de teoría de juegos en el cual tú tienes que tomar decisiones estratégicas en base a información pública y privada. Y no necesariamente es malo como tal, me parece eso. Sí, puede ser. Yo a lo que me estaba refiriendo es el político vende que trabaja por el bien público y no trabaja por el bien público, trabaja por su propio bien. Ahora, que eso se establece en un contexto exacto, estratégico, y él calcula, más o menos, sí. Otra cosa, a lo mejor trabajando para él hay beneficios para otros. Ese es el argumento un poquito de Randall Holcomb, que tampoco gusta mucho a los anarcocapitalistas, en el texto de Government Unnecessary but Inevitable. O sea, en ese argumento Holcomb lo que llega a decir es, a veces, buscando su propio interés, otros salen beneficiados y bueno, eso puede ser interesante, ¿no? de investigar y de estudiar. Y eso además es la importancia de las instituciones. Si tienes unas instituciones en las cuales relaciones win-win, pues no importa si es que yo consigo lo que quiero, pero también ayudo al resto de la gente. Otro autor es Bruce Bueno de Mesquita ahí,
que aunque habla constantemente en el Manual del Buen Dictador, un libro fantástico, en algunos papers lo que dice es, hay juegos win-win también en la cual, buscando mi beneficio, se genera un resultado positivo para todos los miembros de la comunidad. Puede ser. En cuanto a la pregunta, tú mencionabas, bueno, tenemos que tener liberales dentro del Estado, liberales moderados que estén dentro del sistema y también un poco más extremos, si se puede decirlo así. Ahora, muy bien, por mi lado, y es una pregunta un poco más personal, yo siempre me he preguntado, si es que yo voy a trabajar dentro del Estado, dentro del sistema, en algún momento, porque la política tiene su propia naturaleza, te tienes que ensuciar las manos, a mi manera de ver. No sé si es que tú compartes esa opinión. El poder en algún punto te va a corromper. No sé qué me podrías decir al respecto. No sé si corromper, te va a ensuciar. Sí. Sí, o sea, es irrefutable. O sea, vamos a ver, todos los liberales tenemos una buena comprensión sobre lo que es el Estado. El Estado es un actor coactivo basado en el principio de agresión que utiliza la violencia para sobrevivir siempre y cuando sea necesario. Si no utiliza la violencia para sobrevivir siempre y cuando sea necesario, utiliza otro tipo de tácticas más sutiles, ¿no? Censura, lavado de cerebro a determinados actores a través de la educación pública. El Estado quiere sobrevivir. ¿Cómo controlar a la bestia, si es que se puede controlar? Claro, implica un trabajo formal, pero también informal. Y es en ese ámbito informal que en cierto sentido puede haber dilemas, puede haber dilemas éticos, claro. Pero, un liberal, ¿cómo se puede manejar entonces en ese entorno tan difícil? Bueno, yo creo que no hay una vacuna. O sea, aquí todo depende de la coyuntura y del caso, pero bueno, no sé, hay principios éticos que son de manual. Si ves una cosa sucia que la vas a ver, denunciarla y no ser copartícipe de eso. O sea, yo voy a ser claro, hay veces que hay actores que denunciando, siempre y cuando tengan protección, contribuyen a un saneamiento parcial del Estado. No digo total, pero parcial. O sea, hay países. Yo ponía el ejemplo de ayer, discutiendo con el profesor, de la CICIG en Guatemala. Guatemala, claro, está sucia. La CICIG, ¿qué busca? Su propio poder. ¿Y qué busca? Ganar y concentrar ellos poder. Pero en parte, luchando por su propio poder, hombre, hay cierta consecuencia positiva. Otto Pérez Molina era un desgraciado y se fue a la cárcel. La vicepresidenta era una desgraciada de unas dimensiones inusitadas y se fue a la cárcel. El del Banco Central era un personaje que daba miedo, bueno, como casi todos los de los bancos centrales, y se fue a la cárcel. Entonces, en realidad, aunque la CICIG solo se preocupa de su renta, de su estatus y de su poder, denunciando ayudó a sanear parcialmente el sistema, no totalmente. Yo creo que los liberales, y parte de la eterna vigilancia implica eso, lo primero que tendríamos que tener es una actitud de denuncia, no de participación estrictamente en el sistema, de denuncia. Denunciando se sanea mucho. Sí. Usted o tú has comentado que la descentralización extrema sería lo que fomentaría una mayor libertad de los individuos. Bueno, yo estoy totalmente en contra y le voy a explicar por qué. Yo creo que el nacionalismo ya ha demostrado que en los territorios pequeñitos el miedo, la presión es muchísimo mayor que en territorios y en sociedades muchísimo más abiertas, incluso hasta llegar a la muerte de las personas por sus propios vecinos, con lo cual la única defensa en muchísimos casos posible de la libertad propia, no solo de la vida, sino de la de expresión y todas las demás, es en ámbitos muchísimo menos descentralizados y más grandes, precisamente lo contrario de lo que usted mantenía. Y me gustaría que comentara un poco el tema del nacionalismo, que estamos hablando de otra gran ideología que es muy importante y en Europa cada vez más, ¿no? Sí. No, me parece muy interesante el comentario. Yo soy de los que cree radicalmente en la descentralización, pero descentralización no es nacionalismo, es parcialmente nacionalismo. O sea, yo cuando hablo de descentralización radical no me estoy refiriendo a descentralizar las 17 comunidades autónomas que tenemos, me estoy refiriendo a descentralizar los 8.500 municipios. Cuando descentralizas radicalmente, generas desde mi punto de vista 3 beneficios. Beneficio 1.
si la descentralización es fiscal, yo estoy más cerca del que toma decisiones con mi dinero, no con el dinero de otro. Por lo tanto, no hay una lógica parasitaria que se incentive. Bajo el sistema actual, todos conocemos que hay cierta lógica rentista entre las comunidades autónomas, porque yo sé que como no soy responsable técnicamente de mis ingresos, puedo presionar al centro para seguir proveyendo servicios sobre los cuales no tengo ningún tipo de responsabilidad. O sea, el dinero me cae digamos, de Madrid a mi comunidad, satisfago a determinados lobistas. ¿Cómo? En el País Vasco no, en el país precisamente. Lo que habría que hacer es expandir ese modelo navarro y vasco a otro tipo de situaciones, porque al final la corresponsabilidad fiscal genera más beneficios que perjuicios, yo creo, desde mi punto de vista. Pero luego hay otra cuestión, descentralizando radicalmente, nadie niega que podría haber opresión interna de la comunidad y nadie niega que podría haber municipios que fuesen ultracolectivistas. La cuestión es, la salida es más barata. Si la descentralización es radical, la salida de esa comunidad que no me gusta es más barata. O sea, es más barato salir de un municipio a otro que no me gusta que salir de un país a otro país. ¿Por qué? Porque la descentralización radical generaría algo que para mí es muy bondadoso y que ha trabajado el profesor Krause. Unidades competitivas a un nivel local en el ámbito fiscal, en el ámbito político, en el ámbito de la representación, y usted como ciudadana soberana podría decir, pues este municipio me parecen todos unos progres podemitas, no quiero saber nada de ellos y me voy para el ámbito más liberal. Esa salida es más barata que si hablamos de un país a otro. O sea, pero claro, generalmente al hablar de descentralización, y en esto los nacionalistas son muy interesados, no quieren hablar de municipalismo, por ejemplo. No quieren hablar de comunidad pequeña. Quieren hablar de naciones. Quieren hablar de abstractos colectivos que en realidad, pues bueno, claro, se basan en una ideología, a mi juicio, tan potente como el comunismo, porque el nacionalismo es una ideología potentísima, también con mucho elemento romántico. Pero claro, la descentralización en realidad es una cuestión meramente administrativa. O sea, usted tiene que ser responsable de sus gastos. Ya está. Usted no tiene por qué parasitar a otra comunidad porque tiene más capacidad de lobby político en el tomador de decisión. Y si no le gusta la comunidad, usted tiene un costo barato por salirse y cambiarse a otra comunidad, porque hay mucha pluralidad. No sé, países como Suiza, que se ha nombrado mucho, hablábamos con Fernando que todo es Suiza, 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 y Suiza tampoco es tan bueno, pero Suiza, claro, es un país altamente descentralizado en el cual un ciudadano tiene mucha libertad de decisión, de decir, pues este municipio o este cantón tiene impuestos más elevados, pues me voy al otro. Hay competencia fiscal, hay competencia en los modelos de gobernanza, de toma de decisiones. Creo que se le da al individuo, con un ambiente descentralizado, se le da al individuo más oferta para decidir cómo vivir y con quién vivir. Y los costos de cambiar de estilo de vida son más baratos, porque definitivamente si ahora llegase en España un ente centralizador así radical, el hecho de salir de un lado al otro sería terriblemente problemático para el yo individual, y eso es lo que no queremos, ¿no? Lo que queremos precisamente es todo lo contrario, es favorecer la libertad de opciones del individuo, no dificultarla. En un ambiente de extrema descentralización se favorece esa libertad de toma de decisiones en vez de perjudicarla. Esa es mi visión, no sé. Miedo me da. Felicidades por la conferencia. Muy bien. Pero yo decía una cosa, vamos a ver. Hablas de la política como conflicto, como competencia. Y digo yo, vamos a ver, yo entiendo que la anarquía es orden, no es desorden, no es competencia. Y hablan mucho de que están siempre peleando unos con los otros. Yo digo, no. ¿Y los triángulos de hierro? ¿Y cuándo se juntan los tres? Es decir, la mayor parte de las cosas en anarquía no son... Es la idea así romántica de los poderes compiten unos con otros, no. En mi Galicia decimos reunión de raposos o bella jodida. No, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente se juntan los raposos, se juntan los tres.
políticos lobbies para fastidiar a la oveja, que es lo más frecuente, porque tú ves, no, que se contrapesan y así. Y eso también hace falta analizarlo. Es decir, sí que hay lobbies y que tal, pero normalmente es para aliarse entre los tres, entre varios lobbies, para saquear al resto de la gente. Esa visión de cooperación, curiosamente, porque se da en la anarquía. La anarquía, que es la clase política, la política es anárquica, la anarquía lleva a más orden que a desorden. Igual que el sistema estatal, interestatal del mundo, que es un sistema anárquico, es más ordenado que dentro de los estados. A día de hoy no hay guerra entre estados. Las guerras que hay en el mundo son guerras dentro de los estados. Pues la clase política pasa algo semejante. Entre ellos tienen unas reglas tácitas, unas costumbres, unas convenciones o lo que sea, que los lleva a cooperar y cooperar entre ellos tres para ver cómo pueden entre ellos saquear al resto, que a veces pelean entre ellos, no lo dudo, como entre los estados también, pero es más frecuente que se junten entre todos para saquear que compitan entre ellos. Yo por eso, en relación al tema de la descentralización, estoy más a favor de apostarle como liberal a la descentralización radical que apostarle a una regulación de lobbies. Porque si el centro de toma de decisiones es único, se va a cartelizar el sistema. O sea, al principio el juego probablemente sea predatorio entre ellos, pero cuando aprendan, oye, sí, podemos establecer dinámicas gana-gana si nos cartelizamos. Y probablemente, al final, reunión de raposos o bella jodida, claro, porque al final se van a comer a la oveja, claro. No, por eso creo que es más relevante pensar en la dimensión centralización-descentralización que en la dimensión de regular el lobby siendo consciente de que existe, ¿no? Así lo veo yo. Pero... Hasta llegar al individuo, es lo que decimos nosotros. Secesión hasta llegar al individuo. Pasito a pasito, porque al final tienes que poner un umbral mínimo al estadito pequeño y no sabes decirme cuál es, porque no lo hay. No sé decir. El punto es, no sé si o sea, yo, con el problema que tengo con la anarquía es imposible un sistema institucional en el cual las normas emanen del yo constantemente. O sea, todo individuo que hereda un sistema institucional, en cierto sentido, sufre un principio de agresión. O sea, al final, nosotros podemos contratar ahora una Free City, pero nuestros hijos ya van a tener un sistema institucional heredado e impuesto, que tiene ciertos costos de salida, ciertos elementos de voz, que implica ciertas relaciones de lealtad. Eso, no sé, para mí es un Estado. Al final, Liechtenstein, San Marino, todos que me gustan, Gibraltar, todos, al final son, para mí, microestados, ¿no? Pero bueno, no, es otro debate. Es más barato, ya está, claro. Ese. Al principio hablabas de que existía manipulación tanto en el poder como en el intercambio. Y yo me pregunto, en un intercambio entre dos partes, que las dos se acuerdan libremente, ¿dónde está la manipulación? ¿Cuál manipula a la otra? ¿Y quién lo dice? Porque tiene que ser alguien externo a esa negociación, a ese intercambio, el que diga que hay manipulación y arbitrariamente diga quién es el que manipula. Porque ellos no perciben eso. Es decir, entre Granados y Marjaliza, por ejemplo, ¿quién manipula a quién? Sí. No, yo por eso aclaré, Yo tengo una concepción amplia del poder, incluso en situaciones de intercambio. No implica que no haya voluntariedad. En la persuasión también hay voluntariedad. El típico ejemplo con el que fuimos educados, ¿no? Obviamente, además es un ejemplo muy explícito, ¿no? Un hombre puede violar a una mujer por fuerza física, ¿no? O puede camelarla, ¿no? En una es una relación de poder violenta, estrictamente, fuerza, es el ejemplo del profesor Bastos, en otra es una persuasión, ¿no? O una compra. El punto es, llamémoslo poder o llamémoslo influencia, una cosa está bastante clara, se manipula la conducta de un sujeto para que responda a mis objetivos. Y eso puede tener efectos perversos sobre uno de los sujetos, aunque sea voluntariamente. O sea, en realidad, porque te puedes aprovechar de una situación, El yo es muy complejo, O sea, si estoy en una situación, pues obviamente con una gran depresión o cosas así. Bueno, claro. Y está libre aprovechar
No hay momento que sea el mismo. Claro, pero el punto... Yo te pregunto si moralmente es lo mismo una cosa que la otra. Estas son lo mismo. Es que yo no lo veo tan simple como blanco y negro, ¿no? Yo no lo veo tan simple como blanco y negro. Creo que hay que tener más conocimiento sobre los yos contratantes. O sea, porque las situaciones en las que uno y otro interactúan son distintas y a lo mejor te puedes aprovechar de una persona, qué sé yo, pues que está en una situación de depresión absoluta. ¿Eso no es una dominación? No sé. Yo tengo otra opinión. Paco me va a defender. Algún turno pedido ya de hace un rato. Brevedad, por favor, en las preguntas y en las respuestas, puede ser para acabar. Pedimos brevedad después de mi intervención. Muchas gracias. Eduardo, tus charlas son rutinariamente excelentes. Entonces, tanta consistencia en la calidad va a empezar a generar muchas envidias. Solo por añadir dos cosas. Sacar el tema de los Baptists and Bootleggers. O sea, que hay grupos de interés y no suelen estar separados del discurso moral. O sea, cuando Walter Castro insiste mucho en el aspecto ético, no pensamos simplemente que por haber ética ya no hay ningún interés detrás. La ética o el discurso ético a menudo es la manera de disfrazar el sucio interés que hay detrás, que obviamente queda feo manifestarlo abiertamente. Me ha parecido muy curioso algo que has dicho, igual no te has dado cuenta porque lo has dicho muy deprisa, has dicho... No solo hay acción colectiva, también hay acción individual. Lo has dicho así. Me ha gustado que reconozcas que existen agentes colectivos. A Bastos esto le duele, le pone muy nervioso. Incluso son tan poderosos que existen más allá del individuo. Todos los miembros, en el sentido de que todos los miembros del grupo de interés se pueden morir, todos los farmacéuticos de hoy día se pueden morir, pero aún existirá el lobby de la farmacia dentro de 100 años si no conseguimos liberalizarlo, en ese sentido. Y esto conectarlo simplemente con que el problema de las decisiones públicas va a existir siempre, y no solo como decisiones públicas, sino como decisiones colectivas, e incluso los organismos privados, al ser de muchos, las empresas privadas tienen lobbies internos, tienen grupos de interés internos que intentan, ahí el problema de principal agente, que las cosas de esa organización privada vayan a su favor. Que no es solo esto es un análisis de política pública Estado, sino es algo más un problema más general. No, el lobby en la empresa privada, claro que existe, hay facciones, hay todo eso, sí, y hay una mística que a lo mejor va más allá del yo, puede ser. Un segundo, ahora me toca a mí. Abuso de la fuerza. A ver. La iglesia de Delfos, en su momento, el templo de Apolo en Delfos era una institución religiosa muy, muy poderosa. Desaparecieron los creyentes, ¿qué quedó de ella? Esta conversación tiene que seguir en la comida. Bien, muy rápidamente, muchas gracias, Eduardo. Yo no estoy de acuerdo en 2 o 3 cosas que has dicho y nada, te las señalo rápidamente y ya está. Cuando hemos hablado de influencia y poder, yo creo que el poder en sí no es una institución a la que se le puede influenciar. Yo creo que es, o sea, también es como se enseña en general, es un conjunto de relaciones que no surgen como un sujeto institucional influenciable, a mi juicio. Luego, lo segundo, que el lobby como capital político, no solo como capital político, sino también como marca. No solo las donaciones que se hacen a Greenpeace, sino lo bien que queda decir que Greenpeace avala tu proyecto. Y para finalizar, cuando has comentado que no hay preocupación social de los lobistas o los políticos, estoy de acuerdo, pero sí que se busca la aceptación de las propias políticas públicas dentro del ideario colectivo, si es que o sea, dentro de las demandas, digamos, de la ciudadanía. Y Sí. No, está muy bien. Definitivamente una cosa está clara, ¿eh? El lobby a nivel formal quiere aprobación ciudadana. Entonces, y el lobby es claro, o sea, el grupo de presión quiere establecer marca, claro que hay marca, claro que hay una asociación ahí, no tengo mucho que decir, estoy a favor. Sí. Bueno, ya que mencionaste un poquito de Guatemala y has dicho que una de las soluciones no es regularlos, sino que pues cambiar un poco el sistema, pero creo que sabes lo difícil que es cambiar el sistema en Guatemala. Entonces se me ocurría algo así como volver un poco más transparente los lobbies,
sin ser tan regulados, estaríamos de alguna manera protegiéndonos de las ideas locas de nuestros diputados y legisladores, como lo que era la ley del cine para que no fuera tan caro, o la ley de la juventud para que todos pudieran tener tiempo extra y no tareas, y ese tipo de legislaciones. Sí. Yo creo que esa transparencia nunca va a emanar motu propio desde el Estado. O sea, para que haya ese tipo de transparencia que todos deseamos en la estructura de toma de decisiones, lo que hay que hacer es presionar al sistema y denunciar. Era lo que hablábamos antes. O sea, porque el sistema sale beneficiado con esas asimetrías de información. O sea, vamos a ver, es lo de la CICIG, ¿eh? Si la CICIG, tengo una posición con la CICIG escéptica. La CICIG es un organismo internacional que ha puesto Naciones Unidas, es el gobierno mundial, en Guatemala, y su nombre oficial es, bueno, lo que pretende es luchar contra la impunidad en el país, básicamente, ¿no? Entonces es como un órgano de limpieza. Yo sé que la CICIG quiere protagonismo, pero la virtud que ha tenido la CICIG es capacidad de denuncia. ¿Ha ayudado eso a transparentar cómo se hace política pública en Guatemala? Parcialmente sí. Hombre, para empezar, sabemos cuánto cobra Otto Pérez Molina por licitar una obra pública. 30 millones de dólares. O sea, para empezar, sabemos que el sistema pivota sobre un tipo que mueve dinero y ese tipo que reparte dinero coordina intereses plurales. Es algo muy interesante esto. No es un actor, no son dos, son varios actores. Es una oligarquía. No, pero eso nadie lo niega, Ahora, hay una diferencia, ¿eh? La CICIG no gasta dinero del guatemalteco, y los otros sí, ¿eh? Y entonces, ¿cuál es la actitud liberal? Denunciar a la CICIG. O sea, el punto es, tú tienes que ser consciente de que hay que instrumentalizar a determinados actores en cada momento. Por eso, o sea, la esencia del precio de la libertad es la eterna vigilancia. ¿Cuál es? O sea, ahora sí, pero es que la dimensión de la suciedad existente en el Estado guatemalteco, aún hoy, es altísima. Está más sucio la CICIG, está más sucio el Estado guatemalteco que la CICIG. Me reconoceréis eso, por lo menos. Porque se siguen más pequeños, por eso. Trabajan 20 todavía. Listo, ¿no? Ya.